Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí de nuevo, bien en el norte, ya en la región de Antofagasta, ¿no? En el camino entre Pampacachina, Quebrada Cachina, hacia Altamira. Bueno, este camino realmente va por el desierto. Aquí no hay plantas, no hay vegetación, nada. Y en realidad eso sí es otro paisaje, otra experiencia acá, ¿no? Ya no hay nada. Bueno, más encima estamos bien en altura. Yo sospecho, vamos a revisar eso, podría ser ya 1700, 1500 metros, ¿no? O más. Y eso se nota, por ejemplo, aquí en la mañana recién, sin sol, ¿no? Claro, tuve que partir muy temprano en Copiapó, ¿no? Son más de 200, casi 250 kilómetros a lo menos, ¿no? Y claro, en la mañana aquí sin sol hay un frío acá, y ya estamos entrando a primavera. Bueno, ahora no, recién salió el sol y claro, eso significa calor. Mucho calor, se nota el sol, aquí tiene fuerza. Este camino donde estoy, en la Quebrada Cachina, va a la planta, a la Altamira, a las minas. Es un camino en realidad actualmente muy utilizado, con mucho tráfico de camiones. Hay que tener bastante precaución y más encima está malo. Malo significa está con sal, está bien hecho, pero hay baches y hay de vez en cuando hoyitos bien profundos. Entonces simplemente hay que andar, como dice, no más de 80 o menos, porque estos baches son más o menos peligrosos. Más encima si uno no llama atención o hay tráfico, contratráfico, digamos, uno no puede eliminar o esquivar este baches. Entonces ahí sí uno tiene que tener precaución. Hay bastante tráfico. Bien, vamos a ver eso un poquito aquí, ¿no? Vamos a ver cómo se ve este camino, con cuidado, sí, como si hay tráfico, está bien, ¿no? Y ahí también se nota bastante bien la idea de este paisaje, ¿no? Voy a hacerlo con la otra cámara después, ¿no? Pero eso realmente es otro nivel, digamos, otra idea, ¿no? Este tipo de paisaje realmente desértico, realmente sin vegetación. También hay que indicar este camino entre Altamira y Quebrada Cachina es sin curva por un tramo, no sé, 15 kilómetros o más, sin curva, una pura recta. Claro, se llama Quebrada Cachina, pero en realidad no se ve bien el concepto de quebrada acá. Eso sí hay que decir. Ahí donde Quebrada Cachina, región de Antofagasta, ¿no? Se nota pero bastante bien este desierto aquí es diferente, ¿no? Mucho más desértico. Ya estamos avanzando hacia el este, el camino de sal en un paisaje bien particular, llanuras infinitas con pocos accidentes morfológicos. Claro, el camino sube de 900 metros de altitud a 1500 metros, casi no se nota esa diferencia de altura, como no hay ninguna orientación, ningún punto de referencia.
En 48 kilómetros de distancia desde la carretera panamericana vamos a tomar un camino de tierra hacia el norte. Unos pocos kilómetros dentro del desierto encontramos una sorpresa. Bien, aquí llegué, lo encontré. Cuesta un poquito, como aquí no hay ninguna referencia, nada. Ya, yo encontré una pista de aterrizaje aquí, aeropuerto Quebrada Cachina, no sé, o aeródromo, no, una pista nomás, una pista misteriosa. Bueno, las pistas aquí en el desierto de Atacama hay varios tipos, ¿no? Podría ser que esta pista tenía una función un poco más activa, tenía un fin, como aquí hay Altamira en la cercanía, ¿no? Hay minas, ¿no? Podría ser, o simplemente también forma parte, creo eso también, de toda manera forma parte de esta red de pistas de emergencia aquí en Atacama de los años 30, voy a revisar, ¿no? Y que se hicieron siempre en la cercanía de la línea longitudinal. Bueno, aquí sería un poco lejos. Bueno, la línea longitudinal anda por ahí, ¿no? Pero, bueno, hay sectores más cercanos en Altamira para hacerlo, yo creo. Pero aquí, esta pista es no menor, ¿no? Y más encima tiene ya marcaciones, ¿no? Y tiene instalaciones también, instalaciones básicas, sí, ¿no? Pero básicas ni siquiera, pero como aquí este torrecito, ¿no? Y también tiene un piso, ¿no? Está realmente habilitado, forma activamente, no solamente con material, sacando material emparejados, no, está realmente bien hecho, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Después, ¿no? Hay esta pista de aterrizaje de Quebrada Cachina, ¿no? Y bueno, hay que verlo después los datos en general. El aeródromo de Cerro Negro o Sierra Overa se ubica en una altitud de 1460 metros. La pista tiene una longitud de 1000 metros y se orienta a norte 60 grados este. Todavía se nota el círculo y la cifra 60, que corresponde a la orientación. El ancho es aproximadamente 20 metros. Lo interesante es la existencia de patios para estacionar a los aviones. En las cartas oficiales del Instituto Geográfico Militar, la hoja Chañaral de 1971 en la escala 1 a 500.000, esta pista está graficada en 1971. Ahí uno ve rápidamente, lo hicieron bien la pista, muy bien, con gravillas, entonces algo más nuevito, ¿no? Algo más nuevo, ¿no? Está bien, no nuevo, no sé, pero algo elaborado, ¿no? Y aquí tenemos hasta un espacio. Es interesante esta pista. Bueno, de emergencia, algo así, seguramente. De emergencia o por si acaso. Y tiene su círculo marcado, igual interesante. Su círculo marcado, arriba se ve un 60, ¿no? Aquí abajo casi no se ve, es la dirección, ¿no? Bien hecho. Bien hecho. Por si acaso, la orientación aquí es extremadamente difícil. No hay puntos de referencia, no hay marcas de orientación. Además, la ausencia total de objetos comunes reconocibles como árboles o casas es imposible estimar distancia. Nuestro cerebro exige objetos conocidos para calcular o estimar distancias o alturas. Eso es imposible aquí. Lo único que aquí ayuda es un GPS y una brújula.
Ya vamos a desplazarnos un poco más hacia el este, solamente 8 kilómetros a distancia de Altamira, en plena Sierra Overa. Allí vamos a visitar un recinto metalúrgico histórico, la planta Sierra Overa. Correctamente, son varios recintos de diferentes épocas y también una mina. Las vetas explotadas todavía muestran una intensa actividad minera histórica. En grandes partes el material de la veta está completamente extraída. Generalmente tienen un rumbo noroeste a sureste, algunos pocos casi hacia el norte. Su ancho supera 1 metro. El recinto total cubre un área de 1100 metros por 80 metros. La altitud de las instalaciones varía entre 1580 metros a 1660 metros. Aquí estoy en la planta de Sierra Overa, aquí casi llegando a Altamira, del camino de la carretera panamericana, del kilómetro 1077, yo creo, en Palme, por Quebrada Cachina. Y ahí la planta, la parte más moderna, digamos, de la planta Sierra Overa, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un recorrido. ¿No? La parte más antigua está al otro lado, ¿no? Y ahí está la parte más moderna. Típica planta acá, ¿no? No sé, de los años 40, 30, 40, 50. Seguramente no se ve tan antiguo, por si acaso aquí. No es tanto, ¿no? Vamos a ver. Sol, como siempre, contra nosotros. Vamos a la primera plataforma. Bien, ¿no? Se nota una planta típica, ¿no? Bien, usándola también la parte de la gravedad, ¿no? Ahí. Ahí sigue. Vamos a ver dónde se puede llegar. Ahí abajo la carretera, el camino. La Quebrada Cachina, ¿no? Ahí los reservoirs de ácidos, ¿no? Ahí sí, bien. Vamos a ver si se puede subir ahí más. Bueno, típico. Ahí arriba tenían algo. Otra plataforma. Ahí podíamos ver al estanque. Todavía tiene restos. Ahí está.
Claro, igual construcciones no menores. Y ahí, el crusher seguramente ahí, ¿no? Y ahí bajó, ahí tenían una máquina y ahí se bajó de nuevo. Y ahí está la flotación, estanques. Ahora vamos al sector supuestamente más antiguo, en la parte este. Claro, ese sector era el sector minero, mina Frankenstein, mina Colmo, Lisa de Colmo, y claro, aquí tenían la planta, hoy en ruinas, completamente en ruinas, pero se nota bastante bien sus dimensiones. Vamos primero a la parte superior, ¿no? Ahí, ¿no? Típica planta, no hay que decir mucho. Hay ruinas de todo lo índole, peldaños, subimos un poco, ¿no? Y hay plataformas, hay un sitio gigantesco donde tenemos instalaciones, peldaños, ¿no? Espacios medio raros. Seguramente de vez en cuando una reutilización. Ocupando, ¿no? Bien, ahora en la parte superior de la planta Sierra Overa es gigantesco, ¿no? Es que gigantesco, ahí estoy arriba del cerro, digamos, del humo, ¿no? Hay una vista pero perfecta a todas las instalaciones. Bueno, ya está por atardecer, ¿no? Voy un poco apurado, ¿no? La parte superior, ¿no? Típico, ¿no? Se empezaron con el proceso aquí arriba y después lo bajaron. Al primero vemos eso, ¿no? Todo ese planta más encima en luz ya de la tarde, ¿no? Los patios antiguos en realidad, encima algo más moderno. Lavamanos, no sé, se ve casi así, ¿no? Como lavamanos. Bueno, es cierto, bien importante, ¿no? Y ahí pasamientos, ¿no? ¿no? Algo de agua lo tenían acá, claro, aquí aisladores, siempre un buen par de pinos. Ahí está bonito, ahí está bonito. Los ladrillos ahí, los zapatos. Puede ser, ¿no? Casa gerente, no sé. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.